Veo que cuando uno se pone viejo... Bien, ahí sí está grabando. Vuelvo a compartir, avísenme cuando lo vea, por favor. ¿Se ve? No, todavía no. Ahí sí se ve. Ahí se ve, perfecto. Bueno, hablaba hace un ratito del tema de los modelos de gestión. Podemos tener un modelo por crisis o un modelo planificado. Obviamente que el por crisis es mucho más complicado y tengo que ir tapando agujeros o apagando incendios, y el por plan a mí me permite proyectarme y poder hacer las cosas un poco más tranquila, manejar la variable tiempo. Obviamente que cuando yo tengo que tomar decisiones, el primer proceso que yo tengo lo vamos a manejar con variables. Cuando yo tengo variables que las puedo controlar, puedo manejar una decisión. ¿Está? ¿Por qué puedo manejar una decisión? Porque justamente al controlar puedo aplicar algo que es el costo de oportunidad, poder decidir entre accionar de una manera o accionar de otra. Mientras que cuando yo tengo variables que no puedo controlar, ejemplo, la pandemia, son escenarios, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, una variable que yo no puedo controlar ahora es la realidad de las votaciones en noviembre, ¿sí? Yo puedo suponer determinadas cosas, pero no las puedo controlar, ¿está? Por lo tanto, son escenarios. Si ustedes escuchan hablar hoy por hoy, van a ver que dice, suponiendo un escenario electoral de tal o cual cosa, y es donde le marcan esas situaciones. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que a la hora de manejar estrategias que en definitiva van a implementar decisiones, yo puedo trabajar con variables controlables o variables no controlables. El proceso de las decisiones, como bien dicen ahí, yo hablé de que existen, o normalmente cuando hay estrategias, uno lo mide dentro de la organización en las distintas áreas, ¿sí? Si yo dividiera dos tipos de decisiones, unas que son operativas y otras que son estratégicas, van a ver que si yo miro el tema del tiempo, cuando yo hablo de estrategias, siempre estoy hablando del mediano y del largo plazo. Mientras que cuando yo tomo decisiones operativas, siempre son a corto plazo. Por ejemplo, vamos a una decisión operativa que es a corto plazo. Se me quemó un foco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y reemplazar el foco. Esa es una decisión al corto plazo. Ahora, si yo dijera, ¿cómo hago para disminuir el costo de electricidad que tengo en mi empresa? Puede ser una situación a mediano o largo plazo. Las decisiones operativas o las que se toman en los niveles más bajos de la organización tienden a ser reactivas porque siempre es como yo expliqué en algún momento, la pelotita cuando la tiro contra una pared. Depende cómo rebote, depende la fuerza, depende si la pelotita está gastada o no. Fíjense los problemas que tenemos ahora con la pelotita de tenis. ¿A alguien le gusta jugar al tenis o al pádel? Sí, a mí. Bueno, ¿qué problema hay? No sabría decirle. No se consiguen las pelotitas de tenis. Mirá, no sabía. Bueno, fíjese, está. Es más, si no se revierte la situación, peligra el ATP de Buenos Aires, que se hace sobre febrero, aproximadamente. Peligra el ATP de Buenos Aires. Bueno, fíjense, por ejemplo, ahí tienen unas decisiones operativas, ¿sí? Las decisiones estratégicas, que son de los mandos medios hacia arriba, tienden a ser proactivas, es decir, a ver, trabajan con una situación anticipante, tratan de planificar, como vuelvo a repetir, manejamos el tema del tiempo, trato de poder planificar un poquito a futuro, por lo tanto trato de anticiparme a determinadas situaciones.
También, como dicen, las decisiones operativas, como son operativas y en el día a día, obviamente que van a afectar a las áreas funcionales. Recuerden que una empresa está dividida, o la departamentalización más básica es la departamentalización funcional. Es decir, departamento comercial, contable, administrativo, productivo, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que sea. Mientras que las estrategias, en vez de afectar a un área determinada, afectan a la empresa en forma global. Es decir, tratan de trabajar con una reacción causa-efecto, ¿sí? Las decisiones operativas, como bien dicen ahí también, son introvertidas. Es decir, como son más bien localizadas, miran hacia el interior de la empresa, y tratan de resolver el problema del día a día en el corto plazo. Mientras que las decisiones estratégicas, y teniendo en cuenta de que miro en forma global la información, afecta o tenemos una mirada no solo interna, sino externa. Y un poco tiene que ver con la parte de que son proactivas. Y lógicamente, cuando las decisiones son operativas, yo lo que trato de ver son informaciones que sean cuantitativas. Por ejemplo, cuántas luces se quemaron, cuántas unidades se rompieron, por decir. Mientras que las decisiones estratégicas tratan de ver la información cualitativa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tuviéramos una mejor atención o una mejor contención del cliente, ¿podríamos tener una mayor participación en el mercado? No. Ese tipo de información o resultado es la que va a manejar las decisiones estratégicas. Dentro del proceso del plan estratégico, lo anterior me lo pasé porque no tiene sentido. Dentro del proceso de planeamiento estratégico, fíjense que nosotros, el trabajo que hicimos, ¿qué fue? Fue trabajar sobre la visión, la misión, los valores, y armamos un FODA. En definitiva, es el primer proceso que yo tengo dentro de este marco estratégico que me va a determinar por ahí un plan rector, ¿sí? Dentro de esto, lo que voy a tener que tener en cuenta, justamente con el análisis FODA, es poder ver tanto la parte interna como la parte externa de la empresa, y poder, sobre todo, tener más que la corrección, que es lógica, tener, entre otras de las cosas, una retroalimentación constante. Para que un planeamiento estratégico y una estrategia empresaria, en definitiva, sea eficiente, yo lo que tengo que tener fundamentalmente es una retroalimentación de la información. Saber qué, frente a esto que hablábamos de la causa-efecto o las decisiones operativas, como yo les explicaba, de tirar una pelotita contra la pared y ver cómo rebota, bueno, eso tiene que ser constante. Eso es el feedback, ¿sí? Lógicamente que una vez que yo he analizado eso y verifico o replanteo el feedback de información, es donde me voy a armar las estrategias genéricas, ¿sí? Lógicamente que va a ir en función de la cultura organizacional. Dentro de esto yo les hablaba hace un rato que es lo que íbamos a ver, y íbamos a poder realizar distintas matrices. Yo acá he puesto, y lo dejo para que vean, algún tipo o cómo se maneja una matriz FODA para aquellos que no lo hayan hecho o no lo hayan visto. Cómo manejamos, y en cada cuadrante cuál es la estrategia dominante que tendría que tener. La estrategia de matriz, o bueno, cuando genero una matriz BCG, que bueno, obviamente lo que trato de ver particularmente es dos visiones en esta matriz, que es una visión de comercialización o de marketing, o algunas veces también denominadas de posicionamiento en el mercado, y la otra una visión financiera para ver realmente
cuáles son los productos o las acciones que yo voy a tomar que sean rentables. Esto es fundamental, el tema de este tipo de matrices en épocas de crisis que transite ya sea la empresa en forma individual o bien la coyuntura que pueda haber regional o social. Fíjense, nosotros en este momento estamos pasando por una crisis política, una crisis económica, una crisis sanitaria y una crisis macroeconómica. ¿Está? Entonces, o si quieren dentro de la crisis económica, una crisis micro y una crisis macroeconómica. Lógicamente que estas crisis, fíjense que hablábamos hace un rato de las estrategias en el mediano y el largo plazo y que lo que planteaban eran programas de acción y escenarios. Acá es donde, cuando yo armo la matriz, es donde entro a trabajar con los escenarios. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser frente a determinadas acciones el crecimiento o no de mi empresa? Si los productos van a crecer en la misma sintonía o van a ser rentables en la misma sintonía que el crecimiento de la empresa. Si por ahí voy a tener algún producto que sea más rentable financieramente, pero que no tenga un posicionamiento en el mercado. ¿Está? Entonces, acá lo que me van a permitir es trabajar en estrategias que me van a llevar a la toma de decisiones. Siempre para tomar decisiones tengo que tratar de tener la mayor certeza posible de lo que yo estoy trabajando. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? No. No, por mi parte. Bien. Esta es una matriz, la matriz de PM es una matriz un poco más compleja. Tiene, digamos, una mayor cantidad de ítems dentro de la matriz, y lo que yo analizo particularmente es un poco más en profundidad, digamos, la empresa respecto del contexto. Entendiendo el contexto, particularmente el sector. Es decir, a ver, yo no voy a manejar, en este caso, una empresa de servicios petroleros, no la voy a relacionar con el crecimiento. Profe, no. Sí. No sé si soy yo que lo escucha cortado o los demás también. No sé, díganme, yo No, yo lo escucho bien. Yo también lo escucho. hasta acá estoy hablando de corrido. No. Estoy hablando de corrido perfecto, ¿eh? Bien. Ok, continuamos. no, debe ser internet si está por cortar. Sí, qué raro. Bien, les decía entonces que yo, si tengo, por ejemplo, una empresa de servicios petroleros, no la voy a comparar en este tipo de matriz con una empresa del sector gastronómico, sino que yo tengo que compararlas dentro del mismo sector. O si soy una industria automotriz, en el invierno, compararla, por ejemplo, ya acá en la zona, con los prestadores de servicios turísticos en alta temporada. No lo puedo comparar porque son situaciones distintas. Y lo que entro a mirar dentro de esta matriz, y le doy mucha, digamos, a ver, mucha preponderancia a la parte de la innovación, particularmente, y a la parte del cierre o la liquidación, por así decirlo. ¿Por qué le doy mucha importancia a la innovación? Particularmente porque habíamos dicho que dentro de las variables existen variables controlables y no controlables, y el contexto es muy cambiante, con lo cual habilita esta situación de innovación para poder ir creciendo. Yo hace un ratito decía que necesito tener para toda estrategia, y para que la estrategia sea correcta o sea buena, tener un buen feedback o una buena retroalimentación de la información. Bueno, para poder llegar a tener una innovación, ya sea de producto o servicio, dependiendo sea la empresa, o bien una innovación de mercado, lógicamente que tengo que tener una retroalimentación y saber perfectamente qué es lo que está pasando.
Después la matriz producto-mercado. Bueno, lógicamente esta también es algo sencilla, digamos, de componer o de realizar. Acá particularmente lo que marca es el posicionamiento que tiene mi empresa en el mercado y lógicamente también poder identificar las distintas barreras de acceso o no al mercado. Esto me va a permitir saber la participación que yo tengo dentro de un mercado, ya sea con un producto, lo puedo hacer, o bien con la empresa. Nosotros, bueno, lógicamente que cuando hacemos ese análisis de oportunidades y vemos las amenazas, perdón, y las oportunidades, el análisis del entorno, obviamente que aparecen distintos tipos de escenarios. ¿Por qué aparecen distintos tipos de escenarios? Porque yo no voy a tener certeza, sino que lo que voy a tener van a ser escenarios donde lo que yo voy a tratar de obtener es el mayor grado de confiabilidad de la información para que esos escenarios sean los más reales posibles. Vuelvo al mismo ejemplo que di respecto de las elecciones. Los distintos escenarios pueden ser las encuestas. Lo que yo tengo que tratar es de ver las encuestas, qué tan certeras son. Les pregunto, ¿hubo alguna encuesta que realmente, vamos a poner, acertara? En realidad, cuando yo trabajo en estadística, saben que no es una cuestión de acierto, sino muy por el contrario, es una cuestión de conocimiento y de basamiento científico que justifiquen la decisión. Pero, ¿alguien sabe si hubo alguna encuestadora que, digamos, acertó respecto del escenario de las PASO? Por lo que yo sé, acertaron los resultados, pero no en los números, que sería lo importante, ¿no? Pero que no hubo ninguna que lograra alcanzar los márgenes de números. Uh-huh. La única que, digamos, vamos a poner, acertó, vuelvo a repetir, inclusive hasta con un grado de razonabilidad de los números, fue Giacobbe y Asociados, ¿sí? Fue la única, digamos, que había anticipado hasta con números, obviamente que tienen un más menos, ¿no? Pero bueno, el resultado general de las PASO en determinados lugares. Obviamente que cuando hablamos de determinados lugares estamos hablando de Buenos Aires, por ahí el interior es un poco más distante. Pero bueno, ahí es donde se plantean los distintos escenarios, ¿no? Vuelvo a lo mismo con el análisis del entorno. Pero es un poco para que vean eso. ¿Qué es lo que cuando yo hago el análisis PEST? Bueno, a ver, esto me había olvidado de decírselo acá, el análisis PEST normalmente es lo político, lo económico, lo social y lo tecnológico, ¿no? Son las primeras letras de variables que yo trato de analizar para poder hacer ese análisis que yo mostraba acá de entorno o de amenazas y oportunidades. ¿Cómo hago para poder estar o tener información correcta? Primero, acá me aparece los métodos de los distintos escenarios. A ver, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué información debo recopilar de cada uno de los escenarios posibles? Más allá de lo que hable de los factores claves, de los futuros posibles, de la creación de escenarios, toda esa historia, lo fundamental acá, más allá de la identificación, lógicamente, y que sea certero eso, es poder manejar la base de datos de información o la información en sí para poder justamente identificar cosas coherentes y que mi análisis sea correcto. ¿Está? Una vez que yo he identificado eso, obviamente que voy a tener distintos escenarios
y acá es donde entran a jugar realmente los gerentes, a veces de una empresa, o bien, dependiendo sea el caso, los CEOs, donde, bueno, van a elegir determinados escenarios y, lógicamente, van a ver o van a elegir la estrategia a seguir. Cuando hago el análisis, obviamente, vuelvo a repetir, hice un análisis global, hago el análisis del sector, ¿sí? También acuérdense que yo les dije que particularmente tenía que entender la información de lo que estaba pasando en el sector de la empresa, no en las empresas en general, porque lógicamente los sectores me van a dar un parámetro o me van a segmentar la información de la que yo necesito. Si yo soy una empresa gastronómica o de servicios turísticos, a mí no me interesa qué es lo que pasa con la industria automotriz o con la, no sé, la industria alimenticia. Me interesa saber concretamente qué es lo que pasa con el turismo. Cómo está posicionado, si, por ejemplo, es el sector más castigado por la pandemia o no, si dentro de ese sector, qué rubro por ahí es el más castigado, puede ser del sector o no. Y lógicamente, frente a cada análisis, lo que hago es ir replanteando determinadas situaciones para poder ir definiendo si la estrategia seleccionada es la correcta o debo realizar algún replanteo de las estrategias. Por ahí en la segmentación de mercado, digamos que podría ser algo concreto que tenga que ver con el sector. Particularmente me va a servir para poder identificar primero el posicionamiento que voy a tener de mi empresa o de mi producto respecto de el mercado meta que se le denomina o el mercado al cual quiero apuntar. Es exactamente lo mismo. Acá hay situaciones muy concretas más allá de todo lo que les menciono acá, que no lo voy a leer porque no tiene sentido, ¿sí? Sí, lo que yo tengo que hacer mucho hincapié son en las necesidades, ¿sí? Fíjense, yo por ahí en la primera clase hablaba y les preguntaba qué era una necesidad, a lo cual respondemos que es, digamos, es la falta o carencia de algo. Fíjense que como primer punto les dice detectar las verdaderas necesidades de los usuarios. Más allá de eso, acuérdense que yo estoy dentro del sector. Entonces, si por ejemplo, vuelvo a lo mismo, vamos a analizar el sector educación. ¿Cuáles son las verdaderas necesidades del sector de educación? ¿Será la conectividad? ¿Será la motivación? ¿Será la profesionalidad de los docentes? O sea, si yo miro, fíjense que estoy hablando de tres verdades que ninguno creo que pueda decir, no son necesidades, ¿sí? Ahora, digamos, la necesidad más importante de todas, ¿sí? O a la que le tengo que prestar mayor atención, ¿cuál será? La de la conectividad, la de la profesionalidad de los docentes o de las personas que componen una entidad educativa, el compromiso, ¿sí? ¿Cuál es realmente la necesidad? Y en función de eso es donde yo puedo empezar a trabajar, ¿sí? Lógicamente que sabiendo cuáles son las necesidades insatisfechas, ¿sí? Es más o menos como si yo, se me ocurre un eslogan comercial. Si yo conozco tus necesidades, te puedo ofrecer soluciones. ¿Está? Si yo no sé cuáles son las necesidades tuyas, no te puedo ofrecer ningún tipo de solución. No puedo saber concretamente qué es lo que te pasa. ¿Está? Ahora, si yo puedo identificar cuáles son tus necesidades, sí puedo ver si con los recursos que tengo puedo resolver esas necesidades o no. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí, sí. Bien. Sí. ¿Les sirve todo esto?
Sí, es como darle un orden a algo que venimos viendo, me parece, en distintas materias, ¿no? En teoría, pero ahora o sea, a mí me pasan en estas materias del último año que es como se puede ver a la práctica. Exactamente, a ver, ¿por qué traté de darle un giro y tratar de armar algo que les pudiera servir, como en este caso? Porque ustedes por ahí van y ven, no sé, marketing, ¿sí? Y ven segmentación de mercado. Y se terminó marketing, se terminó segmentación de mercado y nunca más lo tocan. Ven administración y ven visión y valores y nunca más lo tocan. Y nunca lo ven en conjunto cómo funciona dentro de una empresa o la importancia que puede tener. Entonces, como, no sé, a lo mejor como esta estrategia empresaria, ustedes se van a recibir, van a estar dentro, a lo mejor, tomados en una empresa como gerente, y le dice, bueno, a ver, vamos a analizar las estrategias, y ustedes tienen todos los conocimientos, los tienen, el tema es que no saben a veces cómo darle sentido, cómo ordenarlos para hacer un proceso correcto para elaborar una estrategia, por ejemplo, ¿está? Como pasó con la visión. O sea, por eso les pregunto a veces si esto les sirve. Yo sé que tener un tipo que hable constantemente, por ahí es medio feo, pero hay veces que es necesario. Entonces, me parece que esto es necesario y por eso lo comparto con ustedes. Si no, no hay problema. Me avisan y lo cambiamos. Continúa. Bueno, obviamente acá me aparecen factores clave que voy a tener. Siempre estoy en el tema, no se olviden, de segmentación de mercado. Más allá de entender esta información y de entender las necesidades, como yo mostraba hace un ratito, cuando mostrábamos acá las verdaderas necesidades, ¿sí? Detectar las verdaderas necesidades en la parte de segmentación del mercado, también parte del éxito es entender a los clientes, saber quiénes son los clientes, quiénes son mis verdaderos clientes, ¿está? Y que, a ver, si realmente le estoy brindando soluciones al cliente, ¿está? Lógicamente que dependiendo del tipo de empresa que sea, yo no le puedo brindar las soluciones totales al cliente porque tiene infinidad de necesidades. Pero si yo puedo identificar las necesidades y que sean las necesidades de mi sector y puedo identificar cuáles son los clientes de mi sector, prácticamente tengo el 90% asegurado del éxito si realmente lo he identificado correctamente. ¿Por qué voy a tener éxito? Primero porque voy a segmentar correctamente, o sea, no voy a dilapidar recursos. Y después porque voy a tener digamos, un costo de oportunidad bastante coherente. ¿En qué aspecto? Si yo no voy a dilapidar recursos y voy a tener en cuenta habilidades, lo que voy a lograr es una ventaja competitiva. ¿Está? Es decir, que si yo puedo brindarles respuestas a las necesidades de mis clientes, lo que voy a lograr es una fidelización por parte del cliente, lo que hace que yo tenga una ventaja competitiva. ¿Está? Siempre tengo que tener en cuenta, acá yo se los hago referencia, que las industrias o aquellos productos o servicios, el contexto y el mercado, acuérdense que es variable, es incontrolable, ¿está? Por lo tanto, tengo que tener una constante retroalimentación. Hago mucho hincapié en el tema de la retroalimentación porque es más que importante saber qué es lo que pasa. Si yo tengo ya elaborado mi objetivo estratégico, ¿está? Y ya sé concretamente cuáles van a ser mis ventajas estratégicas, es decir, ya sé por qué mis clientes me van a elegir, cuáles son las necesidades, qué es lo que está pasando dentro de mi entorno o dentro del sector también. Lógicamente que yo puedo armar una pequeña matriz que me va a ayudar, en cierta manera, a poder enfocarme correctamente en mis objetivos, ¿sí? Si, digamos, el objetivo estratégico está todo el sector, vamos a poner, ¿no? Todo el sector elige
digamos, una diferenciación del producto, o bien si es una decisión de costos. Es decir, a ver, al precio más bajo, siempre la estrategia o el objetivo estratégico y tener una ventaja estratégica es que siempre voy a tener los precios más bajos, ¿sí? Ahora, esto no me asegura, por ejemplo, calidad. Por lo tanto, el enfoque o la segmentación va a ser para un determinado sector, ¿sí? Esto es cómo funciona el tema de este cuadro de las estrategias genéricas. Si yo soy un líder en costos, obviamente hay que ver qué es lo que me va a representar un líder en costos. Primero, que como yo les dije hace un ratito, tener los precios más bajos, ¿sí? Tener los precios más bajos no siempre asegura calidad, pero sí asegura un segmento del mercado que está totalmente identificado. Sí, lo que tengo que tener en cuenta es cómo que tenga los precios más bajos, cómo va a incidir respecto de mi margen de contribución. Es decir, que tenga los precios más bajos significa que tengo que comprar también a bajo precio para poder manejar ese margen de contribución. ¿Está? Y lógicamente, dentro de ellos, bueno, tratar de maximizarlo con alguna otra característica o habilidad que puede ser la atención al cliente. Obviamente que lo que yo acá voy a tener, yo le marco dos situaciones importantes respecto del liderazgo en costo, que es el control de impulsores de costo y la reformulación de la cadena de valor. ¿Qué significa el control de los impulsores del costo? A ver, tengo que tener un control muy claro de lo que es la materia prima, los materiales o los insumos, ya que van a representar gran parte de, el costo de mi producto, del costo total de mi producto. ¿Está? Entonces, ante pequeñas variaciones en la materia prima, materiales o insumos, ¿sí? Como también en el tema de la mano de obra, por ejemplo, paritarias que aumenten y demás, ¿cómo esto yo puedo minimizarlo para seguir teniendo un liderazgo en costos con bajos precios, ¿está? Y manteniendo un margen de contribución coherente? Es decir, ¿qué significaría un margen de contribución coherente? Que la empresa gane y que no pierda, ¿está? Pues yo pongo una empresa para ganar plata. Y la reformulación de la cadena de valor, esto tiene que ver con una retroalimentación por parte del cliente para saber realmente a qué le asigna valor el cliente. Si no le importa la calidad, si busca una relación precio-calidad, si busca una relación precio solo, si busca una relación calidad solo, ¿está? Entonces tengo que ir reformulando o ir teniendo una información de qué es lo que pasa en el mercado respecto de esas decisiones por parte de los clientes o de nuestros clientes. Si yo hablo una estrategia de diferenciación, primero y principal que la diferenciación, como bien dice la palabra, es, a ver, puedo vender exactamente lo mismo, pero de distinta manera. Por lo tanto, yo acá le puse algunas situaciones. Quizás la más importante es la innovación. La innovación no necesariamente tiene que ser una innovación material, sino que puede ser una innovación cualitativa. Por ejemplo, la atención al cliente. ¿Está? Supongamos que soy, no sé, el negocito de una verdulería del barrio. La verdulería del barrio, ¿cómo podría ser un carácter innovador? Y que tal vez a las personas mayores puedan venir a comprar y les lleven la mercadería a la casa. Que me hagan el pedido anticipado por WhatsApp y cuando lleguen ya se lo tenga preparado. Que me hagan el pedido en la mañana para que lo pasen a buscar en la tarde. Eso por ahí es una cuestión de diferenciación y tiene que ver con situaciones cualitativas. Obviamente que se lo estoy dando como ejemplo de empresas pequeñas. A medida que esto va aumentando, obviamente que tendrá que ver otros aspectos, como puede ser el canal de distribución, la forma y el tipo de canal que yo utilice. Si por ahí tengo una marca, el diseño
de mi logo, de mi marca, de mi isotipo, de mi logotipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Obviamente que acá la diferenciación está puesta concretamente en lo que el cliente espera de mí y particularmente cómo yo respondo a esa necesidad. ¿Está? Particularmente es eso, no hay mucha más ciencia que esa. Si yo dentro de las estrategias genéricas me dedico por un enfoque determinado, yo puedo ver o especializarme en un segmento del mercado. Por ejemplo, yo me puedo especializar en un segmento de mercado que sea el de, no sé, una clase sociocultural alta. Podría ser una segmentación de mercado. O un mercado, no sé, a lo mejor si nos pusiéramos en el mercado inmobiliario, en lo que son barrios privados únicamente, ¿sí? Si yo tuviera una segmentación o la otra segmentación es por las necesidades del segmento, digamos, la segunda, el conocimiento de las necesidades del segmento, previamente tengo que haber diferenciado cuál es el segmento del mercado, ¿sí? Lógicamente que voy a tener que tener, insisto, mucha información de qué es lo que sucede en el contexto, ¿sí? Teniendo en cuenta de que por ahí este tipo de enfoques, los segmentos, ¿sí? Son, o los nichos, si hablamos de mercado, los nichos son bastante amplios o grandes y lógicamente eso implica determinadas actividades como la logística, el canal de distribución, etcétera, etcétera, para que esto sea lógicamente importante, ¿sí? Y tengo que emplear al máximo los recursos, cuando hablo de recursos, hablo de los recursos tanto materiales como humanos, ¿sí? Y obviamente confiar mucho en las capacidades de ese enfoque. Y el componente fundamental de la estrategia o los valores fundamentales, como yo le puse acá, es en qué creemos, ¿sí? Me voy a tomar la atribución de leer exactamente esto. Dice que son creencias y convicciones básicas que nos dicen qué debemos hacer, cómo debemos decidir y trabajar para ser exitosos, ¿sí? Particularmente, cuando yo busco una estrategia, trato de buscar esto, una convicción que me diga qué hacer, cómo hacerlo y cómo lograr el éxito. ¿Está? Eso es, en particular, lo que tiene que ver con las estrategias. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, por el momento no. Bien. Voy a dejar de compartir un poquito para llevarlo. Ahí me ven a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente. Bien, a ver, dejo de compartir un poquito para llevar todo esto que hemos visto, cómo lo vamos a volcar en el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Porque la idea, como yo les dije, es, más allá de darle un sustento científico, vamos a ponerle, ¿cómo hago yo para poder volcarlo en mi trabajo? Ustedes habrán visto que hay distintas, ustedes primero y principal, que llegaron hasta un FODA, ¿está? Obviamente siempre lo que nosotros percibíamos como cliente, ¿sí? O como usuarios de una información, vamos a poner, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tratar de elaborar? Una matriz con los datos que tenemos, alguna de esas matrices, ¿sí? Que se adapte al tipo de empresa, ¿sí? Obviamente que, a ver, la matriz FODA es la que se va a adaptar a todas las empresas, porque es la más básica, ¿sí? Pero no solo vamos a hacer la matriz FODA, que prácticamente con lo que ustedes identificaron es simplemente llevarla y bueno, ir cruzando esa matriz.
sino que vamos a ver qué otra matriz, con la información que tenemos, podemos hacer. ¿Podemos hacer una matriz BCG? Perfecto, ¿sí? ¿Podemos hacer alguna otra matriz? Vemos, ¿está? Estoy hablando en función de cada una de las empresas. ¿Para qué me va a servir eso? Dentro del trabajo, a mí me va a servir para ver si toda la información que me está brindando la empresa, como yo siempre digo, ¿es zaraza o es verdad? ¿Sí? Obviamente mirado con la información que tenemos, no desde el lado de adentro. Nosotros acá, yo estoy haciendo el juego inverso, le estoy mostrando por un lado cómo con la información que tenemos podemos verificarla, pero que les permita a ustedes el día de mañana, estando desde adentro, poder generar eso para que el usuario pueda ver esa información y en definitiva no tengan canales de comunicación distintos y que le genere conflicto. ¿Está? Entonces, estamos jugando, en cierta manera, a ver, si lo que me dicen como información, cuando yo hago una matriz o cuando yo voy analizando estas estrategias, ¿se condicen con la realidad o no? A ver, se me viene, no me acuerdo quién era el de PepsiCo, que vimos. Era yo. Digamos, ¿usted era Mario? Sí. Bien. Obviamente que PepsiCo no le va a decir la estrategia, ¿sí? Es la primera que se me vino a la cabeza, por eso lo dije. No le va a decir cuál es la estrategia, ni le va ni a PepsiCo, ni a ninguna de las empresas que hayan trabajado, le va a decir cuál es la estrategia. Pero uno puede verificar con toda esta información cuál es la estrategia que tiene. ¿Está? Es decir, ¿se acuerdan cuando yo les explicaba la estrategia y les decía que era un juego de ajedrez? Creo que Alan era el que jugaba al ajedrez, ¿no? Que hay una partida pendiente por ahí. Bueno, es más o menos, si yo sé manejar eso, me estoy anticipando a cuál es la estrategia y por ahí de mi competidor. Por lo tanto, yo ahí, si ustedes revisan posteriormente la información, van a ver que en un momento yo les hablaba de las barreras de acceso. Si yo puedo identificar eso, puedo establecer cuáles son las barreras de acceso para que, por ejemplo, no haga un cortafuego, no contrarrestre una estrategia mía, de mi empresa. ¿Está? Recuerden esto, que la estrategia no es hundir al otro, no se trata de hundir al otro, sino de tener claro, como decía la parte final, creer en lo que yo tengo, que sepa cómo hacerlo y cómo ser exitoso, o sea, cómo trabajarlo para llegar al éxito. ¿Está? Entonces tenemos que mirar esa situación. Lo que vamos a hacer hasta acá de lo que hemos visto es ir viendo, juntamente con el trabajo, ir viendo cómo armo esas dos matrices. La del FODA, sí o sí para todos, porque esa, con la información que tienen, y hasta acá con lo que hemos visto va, y después, ¿qué otra matriz se les ocurre que pueden armarlo? ¿Se pueden encontrar con problemas para armarla? Sí, obviamente que se pueden encontrar con problemas. ¿Está? Eso es lo que quiero. Si aparecen problemas, quiero que veamos a ver cómo los resolvemos. O por ahí, a lo mejor dice, yo no me encontré con ningún problema, hice la matriz, pude hacer un pequeño análisis de esa matriz y nos encontramos que esa matriz está mal hecha o cometieron algún error. ¿Es normal que pase? Sí, es normal que pase porque están aprendiendo a hacer. ¿Está? O bueno, estamos jugando a hacer esto. ¿Está? Entonces, como bien dijo mi amiga Celina hace un rato, si nos equivocamos aprendemos, bueno, genial, entonces nos vamos a equivocar. Nada más que Celina se equivoca muy seguido y se ve que aprende mucho, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, señor Alan? Exacto. No, Alan, no. Aparte de ser introvertida, ¿no? Tenemos que estar de acuerdo con él, en definitiva. Claro. Ah, tenés razón, me equivoqué de vuelta. Me equivoqué otra vez, mala mía. Acuérdense que estamos hablando de estrategia, ¿se da cuenta? Bien, vamos a continuar con alguna cosita. Avísenme cuando lo vean, por favor. Ahí se ve de vuelta. Bien. A ver. Primero que cuando hablo de los objetivos estratégicos, al principio empezamos viendo las situaciones operativas
si se recuerdan, y las situaciones o los objetivos estratégicos. Bien, si son objetivos estratégicos, estamos hablando de mínimamente el mediano plazo. Y el mediano plazo, estamos hablando de 3 a 5 años. ¿Sí? Esto es en teoría. También lo que tenemos que tener presente es en el contexto en el cual nos estamos enfrentando. Si yo hoy, 22 de septiembre a las 19:56 según mi PC, establezco una proyección a 3 o a 5 años, yo le digo que están, a ver, primero, que si esa proyección se llega a dar, directamente lo llevo, no sé, a trabajar como discípulo directo, jefe de gabinete de Dios, más o menos. ¿Está? Pónganse a pensar que dentro de 2 años aproximadamente, 2 años y un poco más, hay un cambio de gobierno, digamos, un cambio de gobierno no, en realidad. Hay elecciones que pueden llevar a un cambio de gobierno. ¿Está? Con lo cual, imagínense todo el lío que hay por haber perdido, ¿sí? Para el oficialismo unas PASO, imagínense lo que implicaría perder un gobierno dentro de 2 años, ¿sí? Entonces, proyectar a 3 o a 5 años, más allá de que lógicamente es a mediano plazo, hay situaciones de contexto, esas variables no controlables, ¿sí? Que me van a hacer cambiar mis estrategias. ¿Qué es lo que yo tendría que manejar acá? ¿Se acuerdan que hablábamos el PET, perdón, lo político, lo técnico, lo social, ¿sí? Lo económico? Bueno, y que planteaba escenarios. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? No es que no se pueda hacer una proyección, sino que voy a tener que hacer una proyección con un escenario, vamos a ser concretos, si gana el kirchnerismo, una proyección o un escenario con una situación si gana el macrismo. ¿Está? No es que no se pueda hacer, sino que son complejos. ¿Cuál es la problemática que vamos a tener? Que son caminos totalmente encontrados. ¿Está? Entonces, para aquellos que trabajamos en estrategia o que tenemos una dirección estratégica, lógicamente que se complican. Lo que sí tengo que tratar de hacer es de todos los cambios y que esos cambios que se originen dentro de mi organización sean buenos, consolidarlos. ¿Está? Si eso yo no los puedo consolidar, significa que mi estrategia falló. Las condiciones que yo voy a tener, obviamente que acá fíjense que aparece muy claro el tema de la misión, que no le veníamos dando bolilla. Recuerden que la misión es la que apoya a la visión de la empresa, por lo tanto es fundamental dentro de la estrategia, y que los objetivos que yo me ponga, o las metas, deben ser, primero, cumplir con la característica de verificabilidad, es decir, que las pueda revisar y que, no sé, por ejemplo, que yo diga, mira, el índice de inflación anual va a ser entre el 50 y el 55%. Bien, que yo pueda ir, no sé, al INDEC y verificar si el índice de inflación cumplió con ese objetivo o no. Y que puedan ser cuantificables, que yo las pueda contar los objetivos, por ejemplo, un crecimiento del 10% de un producto determinado, o el posicionamiento en el mercado, o la consolidación de determinado servicio. Los componentes que yo voy a tener, obviamente que van a estar diferenciados en algunas situaciones. Primero, los ejes de acción, o los ejes de dirección, o las acciones, como quieran llamarle. Primero, lógicamente que lo que me van a marcar la acción es cómo voy a alcanzar esos objetivos que yo me planteé, y lógicamente me van a marcar las líneas, o voy a tener restricciones a decir, esto no lo hagas, esto sí lo puedes hacer, esto podés desviarte, esto no te puedes desviar. ¿Está? Eso es lo que me van a fijar los ejes de acción, que ni más ni menos, este eje de acción es lo que se denomina plan rector, si alguno lo ha escuchado por ahí, o plan de acción, o plan integral. ¿Está? Lo que buscamos con este plan de acción particularmente es consolidar nuestra identidad. ¿Está? La identidad
bueno, ahí les marca una identidad de marca, invertir en publicidad, nuevas sucursales, cuidar la rentabilidad de la empresa. En realidad, fortalecer nuestra identidad, es decir, o quiero hacer referencia a la participación en el mercado. Si yo no tengo rentabilidad, obviamente que voy a dejar de tener participación en el mercado. Y si obviamente no hago, por ejemplo, publicidad o no tengo una identidad de la marca, no tengo un posicionamiento de la marca dentro de los consumidores, lógicamente que no voy a tener una participación y se me van a ir cayendo las estrategias. Las metas, bueno, no hay mucho por agregar, más allá de lo que dice ahí, que son logros a obtener en el corto plazo. Ustedes recuerden, habíamos visto acá que nosotros cuando hablábamos de los objetivos estábamos hablando de 3 a 5 años, y cuando hablo de metas estoy hablando en el corto plazo. Es decir, para alcanzar, por ejemplo, como dije, una inflación del 55%, a mí mi meta es que por mes no suba más de el 3%, no, perdón, que no suba más del 4,58% exactamente, si fuera el 55%, la inflación mensual que no sea más del 4,58%. ¿Está? Entonces tengo, a ver, este mes tuve 4,58, ¿alcancé la meta o no la alcancé? Son a corto plazo. Obviamente, indicadores. Los indicadores son fundamentales porque yo dije que tenía que tener variables cuantitativas, pero también de alguna manera las variables cualitativas las tengo que tratar de transformar en algo cuantitativo. Por ejemplo, ¿cuántas personas me pueden elegir a mí por la atención al cliente? ¿Sí? Esa sería una variable cualitativa que la estoy transformando en una variable cuantitativa. ¿Para qué? Para que yo pueda tener indicadores. Siempre que trabajo con estrategias, tengo que tratar de buscar indicadores. Los indicadores, hay muchos indicadores que son genéricos. A ver, si hablo de indicadores financieros, el índice de rentabilidad, de endeudamiento, de liquidez, son indicadores genéricos. Ahora, también puedo armar mis propios indicadores. ¿Está? Por ejemplo, puedo armar un indicador donde yo pueda recabar información en la persona que está en la puerta de cuántas personas entran por días y cuántas personas salen con una sonrisa. ¿Está? Y bueno, a ver, tendrá que ver con una variable cualitativa. Por ejemplo, ¿para qué me puede servir? Por ahí para ver si satisfago las necesidades de los clientes o no. Si el cliente se va enojado, evidentemente que algo pasó. O el precio no era el adecuado, la atención no era la adecuada, o no encontró lo que buscaba. ¿Sí? Acá nosotros tenemos una pirámide de más o menos lo que hemos venido, perdón, lo que hemos venido hablando. Fíjense que nosotros partimos, y yo dije al principio que tanto la visión, la misión y los valores eran nuestra primera estrategia que nosotros hacíamos. Fíjense que está como las primeras acciones que nosotros tenemos. Después, estrategias generales, y yo les hablé al principio de un cuadro de mando integral o un plan de acción integral, es lo mismo, que lógicamente acá es donde voy a tener estas perspectivas, que pueden ser, acá yo les puse 4, pero pueden ser muchas más, o abrir cada una de ellas, que van a estar siempre representadas por indicadores. ¿Está? Esos indicadores van a estar, obviamente, que apuntados, o van a ser, fíjense que yo les pongo las 2 flechas porque van a estar, una cosa es la información que yo visiono por parte del CEO de la empresa, y otra cosa es lo que pasa en el contexto con las acciones a corto plazo. Lógicamente que eso, acá es donde se produce el feedback de información, y es donde yo voy a ir revisando las distintas perspectivas, si están cumpliendo o no con las condiciones que yo estoy planteando. ¿Está? Esto es como para que ustedes tengan, digamos, a ver, vendría a ser el esquema, por así decirlo, de lo que es una estrategia.
Voy a dejar de compartir, vengo para aquí. Esto que les planteaba allí, esta pequeña pirámide, es un poco, digamos, para que ustedes tengan, a partir de la visión, la misión y los valores, que vayan viendo esa correlatividad, qué es lo que pasa, cómo se vincula cada cosa, y fíjense que más allá de tener una información descendente, también en cierta manera tengo una información ascendente cuando yo marco las perspectivas. Yo puedo visionar o mirar una situación de contexto cuando yo armo un escenario. Yo recién les decía, a ver, si hoy yo tengo que hacer una proyección a 3 o a 5 años, ¿sí?, que es en el mediano plazo, no voy a hablar de largo plazo, pero sí en el mediano plazo, yo me encuentro con una variable que me puede afectar todas las otras, que es lo político. ¿Está? Estoy hablando de Argentina. ¿Qué es lo que debo hacer? Y bueno, a ver, voy a tomar 2 escenarios. Para esos 2 escenarios, obviamente que si tomo el escenario A, voy a tener perspectiva, indicadores, etcétera, etcétera, y si tomo el escenario B, voy a tomar determinados indicadores. Ahora, todo muy bonito cuando yo lo pienso. Yo hoy estoy armando una estrategia a 3 años y estoy poniendo 2 escenarios, ¿verdad? Ahora, supongamos, por decir una situación, si yo miro el gobierno actual, de por sí tiene una mirada respecto del comercio exterior totalmente distinto de que la oposición, vamos a poner, ¿no? Donde la oposición quiere tener una apertura comercial totalmente distinta. Estrategias políticas de cada uno de los partidos. Pero fíjense cómo un cambio de política me puede a mí variar absolutamente todo. Porque yo tal vez, dentro de mi perspectiva, pueda, supongamos que trate de ser un líder en costos, ¿no? Y para ser un líder de costos pueda poder trabajar cerca de mi frontera de posibilidades de producción para minimizar los costos estructurales, ¿sí? Y poder colocar el excedente en mercados referentes o que tengan necesidades. No sé, vamos al mercado de granos, que es algo característico en Argentina, ¿sí? Yo hoy, ¿qué es lo que miro? Digo, che, pero pará, no me van a dejar entrar los dólares, me van a poner trabas a las exportaciones, ¿qué hago? ¿Planto o no planto? Y prefiero no plantar, no voy a perder. ¿Está? Por ejemplo. Ahora, si yo tomo el otro escenario, pará, va a haber un cambio. Tienen una mentalidad distinta, ¿sí? No me están asegurando, es lo que, a ver, vuelvo a repetir, dentro de mi proyección. Voy a marcar, bueno, me convendrá por ahí plantar, porque como voy a poder colocar mi excedente, si no lo coloco en el mercado interno, puedo ponerlo para allá. Ahora, también hablé ahí de restricciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dice, supongamos, a ver, nosotros volvemos al tema de los granos, ¿no? Vamos a plantar granos y soja, pero una parte es para consumo interno. No sé, vamos a ponerle, el 20% de lo que se planta, se cultiva, es para mercado interno y el 80% se exporta, por ejemplo, ¿sí? Para hacer, se me ocurre, estoy volando, y tal vez una estupidez lo que yo estoy diciendo, para justamente poder decir, bueno, mira, vamos a trabajar en una alianza estratégica respecto de los productores con los precios para que, como vos estás exportando en la mayor cantidad, ¿sí?, vos tenés una alta rentabilidad porque vos estás vendiendo en dólares, ¿sí? Lo que vos vendés en el mercado interno lo estás vendiendo en pesos, es decir, que tenés una rentabilidad totalmente distinta, sin contar el proceso inflacionario, producto de los incrementos de precio. Si yo te permito que vos ganes con esto, que es tu mayor parte, vos tratás de esto, digamos, no ganar a lo mejor con esto y maximizar la bolsa total. Entonces no me subís los precios. Si no me subís los precios, puedo controlar la inflación de determinados productos, ¿no? Obviamente, por ejemplo, la harina, vamos a poner, ¿sí? Y obviamente el pan. A ver, dentro de estos escenarios que yo estoy planteando y volando, después, obviamente pueden haber restricciones que digan, bueno, no, mira, vas a exportar solamente el 50 o no vas a exportar nada. Como en este caso, el cepo a la carne, por ejemplo, ¿sí? Que hasta, no sé si habrá pasado algo, pero hasta las 6:10 de la tarde no se había levantado ningún cepo de la exportación de carne, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen una restricción que es lo que yo hablaba dentro de un escenario.
Entonces, fíjense que cuando hablo que es importante manejar información, estoy hablando de esto que no solamente es de mi empresa, sino también que hay variables que no controlo, pues yo puedo decir, a ver, yo puedo tener mi idea, ir y votar a un determinado partido político, no importa, ¿sí? Pero ¿y el resto? O sea, una variable que el candidato que gane, por ahí, puedo no coincidir con el voto mío, pero no lo controlo, o sea, no decido yo. De última, yo sí puedo decidir a quién tomo dentro de la empresa. Es una variable que puedo controlar. ¿Está? Pero quién va a ganar o qué medida política van a tomar no depende de mí. ¿Está? Entonces, vuelvo a repetir, sí tengo que tener mucha importancia o hacer mucho hincapié en el contexto y en la información, no solo en lo regional, porque también hay que ver qué es lo que sucede internacionalmente. ¿Está? Por ejemplo, a ver, si yo tengo un libre comercio entre los miembros del Mercosur, por ejemplo, ¿sí? Entonces a mí me va a convenir, tendré que ver si en este momento de crisis me conviene exportar a Europa o exportar a países dentro del Mercosur que no voy a tener tantas retenciones, que por ahí satisfago las mismas necesidades, pero tengo una variable de tiempo que es mucho más corta. Y estoy hablando de un contexto geográfico, por ejemplo. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa por ahí a nivel regional con, no sé, las recaudaciones o la parte logística, el tema de rutas, por ejemplo? Si alguien ha ido a Mendoza y va por la ruta del cruce del desierto, es un desastre. O sea, yo no sé cómo hacen los transportistas que traen mercadería o llevan de Mendoza, característico, ¿no? De Mendoza a Neuquén o de Neuquén a Mendoza, es lo mismo, o los colectivos rompen tren delantero, cubiertas, o sea, es increíble más allá del tiempo. Entonces, por ejemplo, fíjense, las vías de comunicación, ¿sí? En este caso, las rutas, ¿cómo me pueden afectar o no un desarrollo territorial? ¿Sí? Yo hoy, ¿qué es lo que tengo? Puedo tener una vía alternativa donde no tengo casi ningún pozo, pero son casi 350 kilómetros más. ¿Y el costo? ¿Sí? Entonces, hoy tengo que estar analizando todas esas perspectivas. Por eso, la relación que yo marco, que no es solamente descendente, sino también ascendente del impacto. Esto es, vuelvo a repetir que es el mejor ejemplo, tiro la pelotita contra la pared. ¿De qué va a depender que vuelva la pelotita? De infinidad de factores, viento, clima, las variables, la fuerza con la que yo tiro y la rugosidad o no de la pared. El estado de la pelotita, si está media desinflada, obviamente que va a rebotar de una manera distinta a si es nueva, ¿sí? Que es la fortaleza que pueda llegar a tener mi producto. Es exactamente eso, ¿sí? Lo que yo nunca tengo que dejar de lado es de analizar variables, perspectivas y tener siempre indicadores. Si yo no tengo indicadores, lo más probable es que mi estrategia falle. ¿Está? Voy a buscar para ver una cosita más. Voy a compartir pantalla. Avísenme cuando lo vean. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de la causa-efecto o esto que acabo de decir de la pelotita? Fíjense acá cómo voy trabajando en la visión de la empresa, o sea, la parte inicial y las estrategias y cómo tengo una retroalimentación. Todo eso, fíjense que yo voy a construir toda en la parte alta de la organización, voy a construir o voy a plantear o voy a definir, si quieren, todas las estrategias que yo tenga, con todos los indicadores, con todo lo que necesite. Y de ahí voy a ir bajando y viendo cuáles son las situaciones. Por ejemplo, si yo voy a segmentar un mercado, evidentemente que los clientes tengo que saber qué clientes son los de ese mercado.
qué procesos internos van a hacer para satisfacer esos clientes y cuáles son la parte de crecimiento que voy a tener para poder alcanzar la visión que yo me propuse. Todo eso tiene una retroalimentación. ¿Está? ¿Dónde lo voy a ver? Digamos, a ver, en la parte, vamos a leer tal cual está. Entre las finanzas, el cliente, los procesos internos, es toda la parte de la construcción de la estrategia. Cuando la pongo en funcionamiento, que realmente pongo mi producto para satisfacer las necesidades donde yo ejecuto. Y ahí es donde yo voy viendo nuevamente si se van cumpliendo cada una de las metas que yo estoy planteando concretamente. ¿Sí? Dejo de compartir y vuelvo nuevamente acá. Eso es lo que yo les planteaba y les decía cómo iba manejando esta situación de causa-efecto. ¿Sí? Es para que vean cómo se integra todo. Es decir, acá no se ve nada por separado, al contrario, es todo junto. Lo que sí tengo que entender es que cada acción que yo tenga se va a reflejar en una situación determinada. Esa situación que se refleje, ¿sí? Tendré que ver si corresponde a lo que yo planifiqué, planteé y elaboré como una estrategia, ¿sí? Mi plan rector que yo mencioné al inicio, o si tengo que modificar determinadas alternativas, los escenarios. ¿Sí? ¿Se acuerda que hablábamos de los distintos escenarios? Bien, perfecto. Lo que yo nunca puedo cambiar o no puedo estar cambiando constantemente son las metas, porque las metas son cortas. ¿Sí? Yo cuando pongo una meta, dije el tema de la inflación, que lo saqué ahí, no se me borró, creo que era 4,58 si tenía el 55% de inflación anual. A ver, si no miento. Sí, 4,58. Mi meta es 4,58. Yo lo que sé es que no puedo pasar del 4,58. Para abajo todo lo que quiera. ¿Está? Pero no puedo cambiar mi meta, que es no superar el 4,58. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendré que rever? Cuando reveo el plan, tendré que rever los indicadores. En ese causa y efecto que veíamos, decir, che, mirá, bueno, a ver, ahora bajamos. ¿Sí? Bueno, vamos a revisar y nuestro indicador ahora va a dejar de ser el 4,58, ¿sí? O el 55 anual para convertirse en un 49, no sé. Ahora mi meta es 4,08, ¿sí? Yo tengo que estar en 4,08, no sé, por los próximos 6 meses, por decir un plazo, ¿sí? Bien, perfecto, ahí tengo. Yo sé que no puedo pasar de 4,08, ¿sí? Las metas no se cambian, las estrategias sí, porque me pueden cambiar situaciones de contexto. ¿Está? Por eso hablan de escenarios. ¿Está claro? Bien, denme un segundo. Vamos a compartir y les voy a mostrar algo más. Avísenme cuando lo vean. Ahí se ve. Bien. ¿Se acuerdan que yo les decía que habían cosas que eran genéricas? Bueno, las perspectivas, esas que nosotros vimos en la pirámide, las perspectivas financieras, cliente, las perspectivas internas y demás, son, digamos, a ver, temas estratégicos que más allá de la empresa, el sector, el tipo de empresa que sea en cuanto a su magnitud, siempre las voy a tener que tener en cuenta. No importa que yo sea una empresa grande o una empresa chica, si yo no tengo una perspectiva financiera para saber la rentabilidad que yo voy a tener de mis productos, y seguramente que no puedo apoyar mi estrategia. Si no sé qué cliente es, si yo no tengo indicadores de determinadas situaciones, si yo no aprendo de determinadas información del contexto, nunca voy a poder saber qué es lo que realmente necesita el cliente o cómo puedo satisfacerlo. Eso que yo les dije, a ver, voy a crear como una especie de visión, si conozco tus necesidades, puedo ofrecerte las soluciones. Bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Ahí yo lo que les hice es que, bueno, a ver, con todas estas perspectivas o estrategias, yo voy a tener situaciones que también van a ser genéricas. Voy a ver, qué grado de participación voy a tener, cómo crecen mis ingresos, si aumento o no la productividad, cómo es mi estructura de costos, si es óptima o no, si estoy dilapidando recursos. Voy a mirar
todas esas situaciones. Obviamente que también hablé hace un ratito de las metas. Las metas, si bien son todas a corto plazo, pueden ir acompañadas de algunas metas objetivos a mediano plazo. Acá yo les hice, digamos, a ver, dentro de las perspectivas, qué es lo que implica cada una de las perspectivas y algunos indicadores que pueden llegar a sacar y las metas, como recién, a ver, yo les decía el caso de la inflación, ¿no? O sea, esto es netamente informativo, si se quiere, no tiene, no, digamos, es genérico. A eso es a lo que yo me quería referir. Y, lógicamente, lo que yo tengo que ver cuando armo toda esta situación y estas metas es, bueno, a ver, ¿cómo hago para tomar algunas decisiones y algunas estrategias? Por ejemplo, yo le puse o hago mucho hincapié en la lealtad del cliente o la fidelización del cliente, ¿sí? Yo les puse ahí algunas situaciones. Un programa de recompensa puede ser, vieron que en algunos lugares cuando cumplen un año o cuando llegan a fin de año hacen un sorteo para aquellos clientes puntuales, para aquellos clientes que han estado durante, no sé, los han acompañado durante determinada campaña, los regalos empresariales, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones. A ver, la iniciativa de negocios cruzados tiene que ver con las alianzas estratégicas. A ver cómo puedo desarrollar proveedores estratégicos en forma conjunta con la empresa. Obviamente que va a depender del volumen y el tipo de empresa, ¿no? Y, digamos, a ver, también dentro de los recursos es importante el recurso humano. A ver, poder identificar quién se compenetró, el compromiso, digamos, a ver, recompensar en cierta manera a aquellos que han hecho bien las cosas, crear un desarrollo personal o un plan de carrera, es decir, que vos no entres a una empresa y te mueras en el mismo lugar o te jubiles en el mismo lugar donde entraste, sino que puedas ir teniendo crecimiento o acceso a determinados niveles. Siempre la competencia trata de ser lo más objetiva posible y cuando es una competencia sana es bueno. Así que bueno, eso es un poco lo que quería compartir en principio con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla. Quería compartir con ustedes como para que tuvieran un panorama y que fuéramos trabajando digamos, a ver, esto que yo volqué en el trabajo. Recuerden entonces, lo voy a poner como actividad para la próxima. Generar la matriz FODA sí o sí, la matriz FODA tal cual como estaba el modelo ahí. Van a estar la clase grabada, seguramente mañana se las voy a subir para que, o esta noche, no sé, ya veré, para que la tengan. Pero armar la matriz FODA y armar otra matriz que con la información que ustedes tengan la puedan llegar a manejar y la puedan llegar a completar. ¿Cuál es el objetivo? Una vez que arman la matriz, poder analizar esa matriz. O sea, no solo es el armado, sino el análisis. Primero vamos a hacer el armado. ¿Está? Primero el armado, ¿por qué? Porque pueden existir errores, ¿sí? Que vamos a corregir en conjunto. Y después el análisis de esa matriz, para hacer lo que es la estrategia. ¿Está claro? Consulta, profe, ¿no habíamos hecho la matriz? Se me cortó en un lapso ahí recién. No, ustedes identificaron fortaleza, oportunidades, debilidades y amenaza. Sí. Pero la matriz no la hicieron. Lo que yo les estoy pidiendo es que hagan la matriz. Ok. ¿Está? Tal cual como está acá en la clase que les mostré las distintas matrices. ¿Sí? Ustedes en el trabajo llegaron a identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Está? Pero no hicieron la matriz, ninguno. ¿Está? Yo lo que les estoy pidiendo es que hagan la matriz, el FODA,
la matriz, y que hagan alguna otra. ¿Por qué digo alguna otra? Porque, lógicamente, en función, por ejemplo, no me acuerdo quién tenía lo de YPF, ¿sí? Bueno, por ahí se les va a complicar hacer a lo mejor algún tipo de matriz. ¿Está? Por eso inclusive puse esa matriz un poco más amplia que decía de la compañía Shell. ¿Está? Lo hice pensando en esta persona o el proyecto que tenía de YPF. Sí, Marcos tenía IPF. Marcos, ¿está? Por ejemplo, tal vez la del BCG pueda ser en PepsiCo o en Arcor. Me acuerdo así Claro, de yo algunas. pensé en esa. Yo hice una Matriz BCG para de PepsiCo Arcor. o al pelo. Sí, yo Por hice eso. una BCG de Arcor, la tengo ahí medio armada. Bueno, perfecto. A ver, tal vez en esa se pueda hacer y no sea necesaria la de Shell, por ejemplo. Teniendo en cuenta lo que yo les decía, que uno tiene que tener presente la empresa, el sector fundamentalmente y el contexto, obviamente. ¿Está claro? Sí, ¿Les sirvió la clase? ¿Les sirve esto que lo vayamos haciendo así, que vayamos trabajándolo de esa manera? Sí, porque amplía todos los conocimientos que ya vimos en alguna que otra materia y los deja bien plantados. Bueno, está claro la explicación que yo les voy dando, más allá de que, a ver, traté de hacerlo lo más sencillo posible en este tipo de diapositivas, tratar de hacerlo lo más sencillo posible y genérico, ¿está? Pero, ¿se entiende la explicación? Sí. Bueno, genial. Estamos entonces, que tengan buena semana, que tengan buen fin de semana, no buena semana, que tengan buen fin de semana en principio, a cuidarse y a seguir usando barbijo por sobre todas las cosas. Bueno, profe, igualmente. Nos Nos vemos. hablamos. Hasta luego. Gracias. Gracias.